Hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. Prepárense para una nueva dosis de emoción porque hoy, amigos, tenemos un temazo que va a revolucionar el universo de las series turcas. Agárrense fuerte porque la noticia que les voy a contar es de esas que te dejan sin aliento y con ganas de saber más. Antes de sumergirnos en este torbellino de noticias, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, mis suscriptores fieles. Gracias por su apoyo incondicional. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te unas a esta gran familia. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna primicia, análisis, curiosidades y por supuesto, mucho chisme. Aquí hablamos de todo lo que amamos de las series turcas. Así que no esperes más y únete a la comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el tema del día. Prepárense porque la noticia que ha sacudido los cimientos de las telenovelas turcas es, el rumor, la especulación, la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan vuelto. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que encendió la pantalla y nuestros corazones en Erkencikus, han sido vistos juntos, y los rumores de una posible reconciliación no paran de crecer. Imaginen mi reacción cuando me enteré. Casi me desmayo. Para los que no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento en Turquía y en todo el mundo. Su química en pantalla era simplemente electrizante, palpable, innegable, y los fans soñábamos con que esa magia trascendiera la ficción. Y por un tiempo parecía que así era. Hubo fotos, rumores de romance, declaraciones, pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas no terminaron como todos esperábamos. La relación llegó a su fin, y cada uno siguió su propio camino. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, conquistando corazones en Italia, protagonizando series y consolidando su carrera en Europa. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, con nuevos proyectos que demostraban su inmenso talento. Y por supuesto, ambos encontraron el amor en otras personas. Can tuvo sus romances, sus relaciones mediáticas, mientras que Demet se casó con Oğuzhan Koç, un matrimonio que generó mucha expectativa pero que lamentablemente no perduró. Pero ahora, después de todo este tiempo, los fantasmas del pasado parecen haber resurgido. Los rumores de una posible reconciliación entre Can y Demet comenzaron a circular tímidamente hace unas semanas, pero se intensificaron de manera exponencial cuando se filtraron unas fotos de ellos juntos. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues bien, según la información que he recopilado y que he contrastado con fuentes confiables, las fotos fueron tomadas en... Atención, atención. Un restaurante de Estambul. Al parecer fueron vistos cenando juntos, compartiendo risas, gestos de complicidad y miradas que para muchos delataban una conexión especial. Por supuesto, esto por sí solo no confirma nada. Podría ser una simple cena de amigos, una reunión casual, una coincidencia. Podría incluso ser un montaje, aunque personalmente descarto esa posibilidad. Pero como buenos fans de las novelas turcas, sabemos que en este mundo, donde la pasión y el drama se entrelazan, nada es lo que parece a primera vista. Y la intriga, el misterio, siempre están a la orden del día. ¿Y por qué digo esto? Porque las redes sociales, ese universo paralelo donde los fans se convierten en detectives, en analistas expertos, en teóricos conspirativos, son un hervidero de especulaciones. Los fans, como siempre, se han volcado en las redes sociales, analizando cada gesto, cada mirada, cada like, cada comentario. Han salido teorías de todo tipo, que si están trabajando en un nuevo proyecto juntos, que si se han dado una segunda oportunidad en el amor, que sí, bueno, ya saben, la imaginación de los fans no tiene límites. Desde analizar la ropa que llevaban puesta hasta investigar si hay algo sospechoso en el entorno, la pasión de los fans por estas historias es algo admirable. Lo cierto es que hasta el momento ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales al respecto. Y ahí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. ¿Por qué no han dicho nada? ¿Están esperando el momento oportuno para anunciar algo? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático, cansados de la constante atención y el escrutinio público? Como siempre en estos casos, hay que tomar la información con pinzas. Los rumores pueden ser falsos, exagerados, o simplemente un montaje con fines publicitarios. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que la idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción,
es sumamente atractiva. Su química era, y sigue siendo, innegable. La chispa entre ellos era algo que trascendía la pantalla, y eso es algo que el público siempre valora. Y. Aunque el tiempo haya pasado, la nostalgia por Erkenci-Kuş, por Sanemi Can, por la historia de amor que nos cautivó a todos, sigue viva y coleando en nuestros corazones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay posibilidad de que realmente hayan vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en una serie, una película, o simplemente como pareja en la vida real? ¿Creen que esta vez podría ser diferente? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. Sus comentarios son el combustible que impulsa este canal. Pero volviendo a la noticia que nos ocupa, hay más detalles que añadir a esta intrigante historia. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han especulado sobre las posibles razones detrás de este encuentro. Y como era de esperar, las teorías son diversas y apasionantes. Una de las teorías más comentadas es que podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos. ¿Se imaginan? Un nuevo drama, una nueva comedia romántica, una nueva serie épica protagonizada por Can y Demet. Sería un bombazo, un éxito asegurado. Los fans enloquecerían, las redes sociales arderían y las productoras harían cola para tenerlos en sus filas. La sola idea de verlos de nuevo interpretando a una pareja, compartiendo escenas, miradas cómplices y diálogos llenos de chispa, es suficiente para emocionar a cualquiera que haya seguido Erkenci-Kuş. Otra teoría, quizá un poco más romántica y menos orientada al negocio, es que simplemente han decidido dejar atrás el pasado y retomar su amistad. Quizás, después de todo, el tiempo cura las heridas, y ahora están listos para ser amigos, para apoyarse mutuamente, para compartir momentos especiales sin la presión de una relación romántica. O quizás simplemente se han reencontrado después de un tiempo, han sentido la necesidad de hablar, de cerrar heridas pendientes, de limar asperezas y de volver a conectar desde un lugar más maduro y sereno. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad, la más deseada por muchos, de que se hayan dado una segunda oportunidad en el amor. ¿Quién sabe? A veces el destino juega sus propias cartas y las segundas oportunidades pueden ser maravillosas. Puede que el tiempo y las experiencias vividas por ambos los hayan transformado, los hayan hecho más conscientes de sus errores, más maduros y más dispuestos a luchar por su amor, si es que aún existe. A fin de cuentas, el amor, como la vida, es un camino lleno de sorpresas y giros inesperados. En cualquier caso, lo que es innegable es que el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir, independientemente de la naturaleza de su relación, ha generado una gran expectación. Los fans están ansiosos por saber qué pasa, qué hay detrás de esas fotos, de esas miradas, de ese encuentro. Los medios de comunicación, siempre al acecho, están buscando cualquier pista, cualquier detalle, cualquier declaración, que revele la verdad de lo que ocurre. La expectación es tal que cualquier movimiento que hagan, cualquier comentario que publiquen en redes sociales, será analizado con lupa. Por ahora, solo podemos esperar y ver qué sucede. Seguir de cerca las redes sociales de ambos, estar atentos a las declaraciones de los protagonistas, y por supuesto, seguir alimentando nuestra imaginación con las 1001 posibilidades que nos ofrece este reencuentro. La incertidumbre es parte de la magia, la especulación, la intriga, el misterio. Y hablando de posibilidades, ¿qué pasaría si realmente se reconciliaran? ¿Cómo sería su relación ahora, después de todo lo que han vivido? ¿Estarían más maduros, más conscientes de sus errores, más dispuestos a luchar por su amor, a superar los obstáculos y a construir un futuro juntos? ¿Estarían dispuestos a proteger su relación del escrutinio público, a aprender de sus errores del pasado y a construir una historia de amor más sólida y duradera? Uy, la novela que podríamos escribir, la película que podríamos ver. La historia de amor perfecta. En fin, amigos, el mundo de las novelas turcas, como la vida misma, nunca deja de sorprendernos. Y este rumor sobre Can Yaman y Demet Özdemir es la prueba viviente de ello. El drama, la emoción, la intriga, el romance, la pasión, todo está ahí, a la vuelta de la esquina. Así que manténganse atentos, porque aquí en el canal les mantendré informados de todas las novedades. Estaré investigando, recopilando información, contrastando fuentes y compartiendo con ustedes todos los detalles que encuentre, con la mayor objetividad posible.
Porque lo que me interesa es mantenerlos informados, ser su fuente de confianza en este apasionante mundo de las series turcas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que a mí me ha encantado compartir esta noticia con ustedes. Me emociona mucho poder hablar de las series turcas, de sus protagonistas, de sus historias. Y saber que ustedes están ahí, al otro lado de la pantalla, compartiendo esa misma pasión, me hace muy feliz y me da la energía para seguir adelante. Así que para resumir, hoy hemos hablado del impactante rumor del reencuentro de Can Yaman y de Method Demir, hemos especulado sobre las posibles razones de este encuentro, hemos analizado la reacción de los fans y los medios de comunicación, y hemos soñado con las múltiples posibilidades que este reencuentro abre. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué expectativas tienen? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan y quiero debatir con ustedes. Sus opiniones son valiosas y enriquecedoras. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis, curiosidades y por supuesto, mucho chisme sobre las novelas turcas que tanto amamos. Porque juntos hacemos comunidad. Muchas gracias por ver. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.